Bueno. Hola, profe. Buenos días, días buenos. Hola, buen día. Tengo calor. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno. Bueno. Ahí vamos. ¿Habíamos fijado la fecha de examen nosotros ya? ¿No? Bueno, hoy es 16 de junio. Podríamos hacerla el 7 de julio. ¿Puede ser? ¿No se puede pasar para después de las vacaciones? Pasa que, no, el problema con después de las vacaciones es que, si querés la podemos tomar en la última semana de las vacaciones, en todo caso. O sea, empieza sus vacaciones antes y terminan la primera semana de agosto. Eso podemos hacer. Acá hay 3, 7, 10, 3, 7, 10, 13 personas. Bueno, charlenlo. Profe. No escuché, ahora pregunto en el grupo. ¿Qué? ¿Qué preguntas en el grupo? No, el tema del parcial, justo llegué y escuché algo del parcial, por eso. Y no dijimos nada, decíamos que era la primera semana de agosto. Yo proponía la primera semana de julio, 7 de julio, creo que cae miércoles. O el 9 de julio cae feriado, no importa, porque total es por Zoom va a ser la cosa, así que es igual. Puede ser el 9 de julio o puede ser la primera semana de agosto. La primera semana de agosto corresponde a la última semana de vacaciones, pero yo no quiero usar de la segunda parte espacio para el parcial. No quiero. O sea, quiero la segunda parte que arranque y arrancamos. Entonces, conversen entre ustedes, se pelean, se golpean, se acuchillan, no sé, lo que sea, y el viernes me cuentan. 7 de julio, 9 de julio, que sería cualquiera de esos dos, la última semana de julio, o, dejé prendido esto, yo sentía un ruido, el ruido era mi música, era yo. Espera un segundito. Pero, profe, si es el 9 de julio, ¿el recuperatorio cuándo sería? Podría ser. Por eso. El recuperatorio lo converso con la gente que dé el recuperatorio, que seguramente va a ser en agosto. Pero lo converso con la gente que dé el recuperatorio, porque generalmente los recuperatorios para mí de esta materia suelen ser 4 personas, 3 personas. Entonces, nada, eso lo arreglo con los que tengan que rendir recuperatorio. ¿Está bien? Que será en agosto. E incluso puedo combinarlo para tomarlo cualquier día, porque como tengo que tomar por Zoom, me da igual, si lo tomamos a las 7 de la tarde de un día jueves, bueno, o si lo tomo de a uno, me da igual. ¿Se entiende? Lo que me interesa es el parcial, pues yo tengo que juntar a 20 y pico de almas el mismo día para tomar el examen. ¿Está bien? Entonces el parcial es una cosa, y el recuperatorio lo podemos conversar con el recupera. Me dice, no, mira, la recuperación la hacemos la semana que viene, bueno, no, o la otra, bueno, ¿querés que la hacemos un sábado, la hacemos el viernes a las 7 de la tarde? Me da igual. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, muy bien, perfecto. Pero lo que me interesa es el parcial. Profe, ¿cuál es la modalidad del parcial? Y escrita, o sea, no sé cómo hacer justo, por ahí les haga un choice. Estoy viendo la manera de mandarle las preguntas y que me las responda, que esa me parece la más lógica. Porque ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. mandarle las preguntas de choice y que vayan respondiendo de a uno o de a dos. Porque no hay otra manera. La única otra manera es oral, hablando. Pero oral son 20 y pico de personas. No le puedo tomar de a uno. Es imposible. O sea, es imposible en 2 horas que yo tome 25 exámenes. No existe. Bueno,
Entonces eso. Y entonces probablemente choice no escrito, modalidad de Word y esas cosas no, porque no tiene ningún sentido, para eso no hago el examen. ¿De acuerdo? Ya el otro día hablando con mi hijo, la otra vez hablé con mi hijo de 15 años, ¿no? Entonces le dije, che, las pruebas, la otra vez, no ahora. Sí, las pruebas, porque yo pensé que las pruebas, como él hace todo por Zoom, ahora no, ahora ya tiene algo de presencialidad, pero iban por Zoom, entonces por Zoom. Sí, las pruebas, sí, no, las hacemos por Zoom también, sí, lógico, ya sé, pero es que le están pasando que el profesor les toma las pruebas. No, nos manda el Word y se lo devolvemos cuando lo terminamos. A lo que yo le dije, con cierta ingenuidad, pero además, ¿no? Entonces le dije, pero escúchenme, ustedes se copian todos. Sí, sí. Bueno, o sea, ¿qué les impide que estén comunicados entre ustedes por fuera del Zoom? Nada. Y que tengan las cosas ahí. No, tampoco. Bueno, o sea que eso no es una examinación, es decir, está bien, podemos hacer pero hacer eso y no hacerlo, listo, todo aprobado, todo desaprobado, no sé, la nota que fue, pero es un invento, ¿se entiende? Como jugar a que tomé el examen, ustedes juegan a que lo hicieron y estamos todos contentos. Bueno, para hacer eso ni me tomo el trabajo de hacer la pregunta, ¿se entiende? Bien. O sea, o jugamos o lo hacemos. Si lo hacemos, vamos a tratar de que sea una modalidad que tenga una cierta lógica. Bueno, estoy en eso. Ahora estoy viendo cómo manejarlo, si por el campus o por como sea, o por aparte, con alguna modalidad. Hay modalidad hay el Google Classroom, creo que tiene una modalidad, estuve investigando ahí, pero no sé todavía manejarlo bien. Así que bueno, estoy en eso. Y hay otra modalidad de otra plataforma que también es parecida, y estoy investigando eso. Así que bueno, la modalidad va a ser escrita, choice probablemente, en una especie de feedback. Como las preguntas que hacen, por ejemplo, para el carnet de conducir. Por ejemplo, cuando uno va a hacer el carnet de conducir, le hacen un test, le muestran un video y a continuación uno tiene que contestar una pregunta que le hacen de múltiple respuesta, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, así. No vamos a mostrar el video, pero bueno. Vamos con lo que íbamos a ver hoy, que no sé qué era, pero creo que estábamos viendo algo de hipertensión arterial. Sí, estábamos viendo hipertensión arterial y estábamos contando. Profe, Nos importaba de tengo una pregunta. Era que habían complicaciones de tipo agudo y de tipo crónico de largo plazo. En lo agudo, en general igual, responde a un proceso crónico. Hacemos la aclaración, es decir, difícilmente un individuo debuta con su hipertensión arterial el día que tiene un accidente vascular cerebral. Me van a decir ustedes, sí, no, pero mi abuelita nunca había tenido nada y de repente tuvo un cuadro de hipertensión. No es que no tuvo nada, es probable que ella tuviera la hipertensión no controlada o la hipertensión no detectada. Difícilmente, no es difícilmente así como terrible, pero no es habitual que una persona debute con el cuadro de la ruptura de un vaso o una obstrucción. Una obstrucción tan significativa que genera una isquemia, ¿no? Que eso es lo que decíamos, ¿cierto? El accidente vascular isquémico. O me faltó, le dije el accidente vascular isquémico, no, está bien, le dije el accidente vascular isquémico y le dije hemorrágico, el ACV hemorrágico, el accidente hemorrágico. Y el ACV hemorrágico incluye ruptura de aneurismas. ¿Está bien? Es decir, el vaso se va dañando, se le forma una dilatación permanente que se llama aneurisma, que es como un globito, y en un momento el globito se rompe. ¿Bien? Entonces, complicaciones esas agudas. Pero después a largo plazo, la hipertensión dijimos que traía arteriosclerosis, o arteriolosclerosis, y cardiopatía hipertensiva. Y ya que está, agregamos una cosa que ya habíamos visto. Una complicación de la hipertensión arterial es la aterogénesis. Porque cuando vimos aterogénesis dijimos que uno de los factores predisponentes era la hipertensión arterial porque producía microlesiones en los vasos.
Así que una complicación a largo plazo también es la aterogénesis. Tengo la aterogénesis, ¿no es cierto? La cardiopatía hipertensiva, que hace referencia al daño del corazón por la hipertensión arterial, y la arteriolosclerosis, que es el daño de las arteriolas. Entonces, bueno, analizamos un poquitito estas cosas, a ver de qué se trata. ¿Qué significa arteriolosclerosis? Eso estábamos hablando justo, claro, ahora me acuerdo que les dije. Los vasos sanguíneos son parte de un organismo, pero además de ser parte de un organismo, están vivos. No es un tubo inerte, un vaso sanguíneo. Es un tubo que tiene vida. Las células que están en ese vaso sanguíneo tienen vida, están viviendo. El endotelio está vivo. Las células musculares lisas están vivas. Y el tejido conectivo de afuera, que es la adventicia, también está viva. Tiene fibroblastos, es decir, hay vida. Está bien, usted me puede decir, y hay una matriz extracelular que no, bueno, en la matriz está bien, puede uno no considerarla como de vida, aunque la matriz extracelular es característica de los seres vivientes, ese tipo de matriz. Las matrices extracelulares son de tejidos vivientes, porque en la naturaleza no hay estructuras libres con glucosaminoglucanos, con proteínas, con una sustancia fundamental y con proteínas, ¿no? Eso no hay en la naturaleza suelto. Pero, bueno, contemos las células. Y las células, decíamos, son reactivas. Son reactivas quiere decir que las células, ante el estímulo de compresión interna desde adentro hacia afuera del vaso, la compresión desde adentro hacia afuera, tanto esa compresión como la compresión externa del vaso, son generadoras de respuesta celular. Es decir, las células responden. ¿Cómo pueden responder las células? Bueno, puede activarse un endotelio, por ejemplo. El endotelio puede activarse por compresión, o por presión desde adentro hacia afuera generalmente. Puede activarse el endotelio, y el endotelio activado puede ser una forma de iniciar un proceso local, porque el endotelio activado secreta una serie de sustancias, secreta sustancias vasoactivas, secreta sustancias que son estimuladoras de la proliferación celular, de células locales, como puede ser un miocito, o células que vienen, células locales, perdón, del miocito, o células locales de un tejido. Es decir, que el endotelio, cuando se activa, genera una respuesta. Pero para este caso, en particular, que hablamos de arteriolosclerosis, no nos interesa tanto la activación del endotelio, que es perjudicial siempre la activación del endotelio a largo plazo. Mantener el endotelio activado no es bueno. El endotelio activado también puede favorecer la trombogénesis. Pero más allá de eso, cuando se activa en vez del endotelio, o además del endotelio, el músculo liso puede hacer dos cosas. Uno, puede secretar moléculas de proteínas amorfas. Amorfo significa que no tiene forma. Proteínas amorfas, que suelen llamársele proteína hialina o sustancia hialina. Hialino no hace referencia a nada. Hialino es una expresión relacionada con la forma en que se ve en un microscopio un tipo de proteína. La proteína uno la mira en el microscopio, la tiñe y la mira. ¿Está bien? La proteína suele ser eosinófila. Bueno, uno la mira. Hay proteínas que, además de ser eosinófilas, presentan en unos microscopios especiales que pueden mostrar la estructura con dos luces diferentes. Hay proteínas que muestran lo que se llama birrefringencia, es decir, muestran dos formas distintas de acuerdo a la luz con que le apunto. Bueno, la proteína, cuando muestra birrefringencia, esa proteína birrefringente le llamamos proteína hialina o sustancia hialina. ¿Está bien? Nada, son proteínas. Son proteínas, pero no son proteínas funcionales en este caso.
porque las proteínas funcionales, de las proteínas funcionales que están en los extracelulares, en general no son birrefringentes. Estas son birrefringentes y se depositan en el extracelular. Es decir, que tengo que el músculo liso empieza a secretar una matriz extracelular. Una matriz extracelular que siempre lo hace, porque la matriz extracelular, dentro del vaso sanguíneo, la fabrica la propia célula de músculo liso. O sea que habitualmente las células de músculo liso del vaso fabrican la matriz extracelular en la que están ellas. Yo acá voy a pintar la matriz extracelular de color volvemos a nuestros dibujos de siempre. La matriz extracelular la voy a pintar de color verde, no porque sea verde, sino para que se entienda que es la matriz extracelular lo que estoy pintando. Y no la voy a pintar toda, sino que voy a pintarla por partes. Van a quedar espacios blancos que no deberán quedar, pero no importa. Yo la dibujo así, y se entiende el dibujo. A ver. A ver. Ahí esto tiene 3 capas. Una color marrón, una color roja y una color azul. La marrón, ¿qué corresponde? La capa marrón, ¿qué es? ¿Se ve cuál es el color marrón? Esto es marrón. ¿Y qué es eso? Es el endotelio. ¿Está bien? Luego hay una capa roja que tiene como cositas verdes. ¿Eso qué será? O sea, la marrón corresponde al endotelio, que sería la íntima, le falta la membrana basal. La del medio es la media, la muscular, y la azul, la adventicia. La muscular se ve que tiene músculo, pero tiene una sustancia entre el músculo. Eso es la sustancia fundamental, la matriz extracelular. Cuando los músculos se activan, pueden pasar 2 cosas. La cosa número 1 que puede pasar es que el músculo secrete una proteína amorfa, sin forma, birrefringente, que empieza a ocupar los espacios de los músculos. Entonces empieza a ocupar el espacio muscular esa proteína. ¿Qué pasa si yo le ocupo el espacio muscular a una arteriola? Le empiezo a ocupar el espacio muscular ahora con proteína. ¿Qué va a pasar con esa arteriola? ¿Qué podrá pasar? ¿Qué va a perder? No va a poder contraerse. ¿Para qué sirve el músculo de la arteriola? Para regular el calibre del vaso. ¿Alguien está hablando? No, ¿no? No. Pensé que Sí, por no ahí sé me si se escuchaba yo. escucha. ¿Para qué sirve el músculo arteriolar? Si se contrae el músculo de las arteriolas, ¿qué pasa con el calibre de la arteriola? Si se contrae el músculo arteriolar, el calibre de la arteriola disminuye. Muy bien. Y si se relaja, el calibre aumenta. Es decir, que el músculo liso de la arteriola
tiene una de sus funciones consiste en modular el calibre de las arteriolas. La no modulación del calibre es un problema para modular la presión arterial y para modular el flujo. Es decir, que si las arteriolas no tienen capacidad de distenderse, es decir, de relajar la musculatura lisa, o si las arteriolas no tienen capacidad para contraer la musculatura lisa, entonces no se puede regular el flujo. Por un lado eso me va a impedir regular la tensión arterial, está bien, pero por otro lado me va a impedir regular la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Bueno, ahora tengo músculo liso, pero resulta que el músculo liso ahora empieza a desaparecer. Y ahora, en lugar de tener todo músculo liso, empiezo a tener una proteína de depósito. Es una proteína hialina, pero no importa si es hialina o no, lo que importa es una proteína de depósito. Y esa proteína de depósito empieza a ocupar el terreno del músculo. Es decir, la arteriola empieza a perder musculatura lisa. Y a ser cambiada esa musculatura lisa, empieza a ser cambiada esa musculatura lisa por proteína, en este caso una proteína amorfa que se deposita. Entonces la arteriola, ¿qué le pasa? Pierde su elasticidad, pierde la elasticidad porque empieza a perder la musculatura lisa, que está reemplazada ahora por una proteína, que no tiene que estar ahí. ¿Ve? Ahora se lo dibujo así, es mejor. Ahí está. ¿Bien? En este ejemplo había más músculo liso, en este hay más proteína hialina. Ahora eso se ve, ¿en qué se traduce? Se traduce en rigidez de la arteria, porque se pone rígida, porque ahora no tiene músculos. Ahora es un tubo más cerca de estar inerte que de ser un tubo vivo. Entonces aparece la proteína, esta proteína, y entonces le quita elasticidad, le da rigidez, le quita funcionalidad al vaso sanguíneo, lo hace más frágil, ¿está bien? Y por sobre todas las cosas, la proteína empieza a crecer hacia la luz, y empieza a ocluir el vaso. En este caso, la oclusión no es necesariamente, o sea, ¿puede venir asociada a la hipertensión con un ateroma? Sí. Pero para este caso no estoy hablando de una reducción del calibre por un ateroma, sino que estoy hablando de un engrosamiento de la pared vascular. La pared se está haciendo más gruesa, pero no se está haciendo más gruesa a expensas de un ateroma, ni se está haciendo más gruesa a expensas de músculo liso, sino que se está haciendo más gruesa a expensas de ese material amorfo. Entonces a eso se le llama arterioloesclerosis hialina. Es decir, se empieza a esclerosar. ¿Esclerosis qué significaba? Endurecimiento. Entonces empieza la arteria empieza a endurecerse, ¿sí? Se empieza a endurecer, se hace más rígida, pero más frágil, lo que decíamos recién, pierde elasticidad, a expensas de que ahora el material de que está hecha no es tanto músculo liso, sino que ahora apareció esta proteína, que la engrosó, le dio más grosor y por ende le quitó calibre. ¿Está bien? Entonces empieza a haber un déficit de calibre y una alteración, una disfunción de la arteriola y cambios también en su estructura. ¿Está bien? Cambios estructurales, cambios funcionales y disminución del calibre con reducción del pasaje de sangre hacia los tejidos que están por delante, los tejidos distales de esa arteria. Entonces, arteriolosclerosis hialina. Esa arteriolosclerosis hialina propende, por supuesto, a lo que decíamos de antes del problema agudo, es decir, propende o ayuda a que aparezcan las isquemias y a que aparezcan las roturas de los vasos, es decir, las hemorragias. Por eso decía que los trastornos agudos, isquémicos o hemorrágicos, no devienen de la casualidad, sino que están sobre un tejido que ya tiene antecedentes de estar enfermo.
que es el tejido vascular en este caso. Pero el músculo puede no responder fabricando proteínas, sino que puede tener otra alternativa de respuesta. ¿Y cuál es la otra alternativa de respuesta? Proliferación celular. Proliferación celular. Entonces le pasa a la arteriola, ¿qué le pasa? Se empieza a proliferar el músculo liso, que de hecho tampoco es un músculo liso normal, prolifera el músculo liso de la arteriola, un músculo liso parecido a un músculo liso primitivo o endomicial, y entonces a la arteriola le pasa esto que les muestro acá. Ahora, la rigidez de la pared y la falta de capacidad de respuesta no está dado porque hay proteína y hialina, sino porque hay mucho músculo. Ahora se engrosó la pared de la arteriola, pero por el músculo que hay. Es decir, hay una proliferación celular y hay una hiperplasia, es decir, multiplicación de células, hay una hiperplasia de músculo lisovascular. Entonces tengo hiperplasia de músculo lisovascular que genera un engrosamiento de la pared de la arteriola. Ese engrosamiento le da rigidez de vuelta, no le da tanta fragilidad, pero sí le da rigidez, le da falta de funcionalidad, capacidad para distender o reducir el calibre, entonces falta de funcionalidad, rigidez, pérdida de elasticidad. Es decir, la arteria está disfuncional, está enferma. Esa otra forma de arteriolosclerosis se llama arteriolosclerosis hiperplásica. Entonces, la hipertensión, ¿qué hizo? Generó una respuesta del músculo lisovascular y eso trajo aparejado una arteriolosclerosis, un endurecimiento de la arteria, relacionada con aumento de proteína en la pared o relacionado con aumento del número de células no del todo normales de tipo músculo liso. Cualquiera de las dos circunstancias se llaman arteriolosclerosis, es decir, es una esclerosis de las arteriolas. Y estas arteriolosclerosis pueden ser hialina o puede ser hiperplásica. Ahora, ¿en qué vasos se presentan estas arteriolosclerosis? En todos. En todos. Cuando se presentan en el corazón, producen disminución en la llegada de sangre a los tejidos, al tejido, al miocardio. ¿Está bien? Lo que lo hace propenso a tener infartos. Cuando sucede en el cerebro, pasa lo mismo. Infartos cerebrales o ruptura de vasos, accidentes vasculares cerebrales. Cuando se produce en el riñón, se produce lo que se llama la nefroangiosclerosis, o sea, angios es arteria, esclerosis de las arterias, nefro, riñón. Entonces, nefroangiosclerosis, esclerosis de las arterias del riñón. ¿Está bien? Cuando se produce en el riñón se llama nefroangiosclerosis y produce disminución en el filtrado glomerular, disminución en la capacidad de reabsorción tubular, puede conducir a la insuficiencia renal. Es decir, se produce una lesión en las arteriolas que pertenecen al riñón y eso puede conducir a patología renal. Cuando se producen estas lesiones en el intestino, conducen a lesión al infarto mesentérico. Es decir, la idea es, si una persona tiene hipertensión arterial por mucho tiempo, su musculatura lisa vascular tiene la capacidad de reproducirse o de fabricar proteína, generar un engrosamiento del vaso y producir esto que llamamos arteriolosclerosis hialina hiperplásica, que disminuyen la irrigación distalmente y que además pueden conducir a procesos isquémicos agudos o hemorrágicos agudos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto que estoy hablando? Bien.
Eso, entonces, respecto de la arteriolosclerosis, que es una de las complicaciones a largo plazo por las que nos interesa no tener la presión alta durante mucho tiempo. Entonces, fulanito tiene la presión de 150/90. Uy, se va a morir. No creo que se muera ahora con esa presión. No creo. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, se consideraba relativamente saludable tener esa presión a partir de cierta edad, porque se decía, si uno tiene una presión de 150/90 con vasos más esclerosaditos, entonces eso va a permitir que la presión de perfusión de los tejidos sea mejor. ¿Por qué? Porque va a llegar, si tengo 150/90 y sé que los vasos están un poquito achicaditos, entonces sé que mis arteriolas, que habitualmente tendrían que tener las precapilares 35 milímetros de mercurio, sé que con 150/90 en las arterias grandes voy a tener los 35 de mercurio en esas más tapaditas. Ese era un concepto hasta no hace mucho tiempo. Y se sabía que los 150/90 no era lo que mataba a un individuo en el momento, porque no era el problema. Pero ahora la política es otra, es ojo, porque esos 150/90 es lo que está produciendo el achicamiento de las arteriolitas. Tratemos de que no tenga 150/90 a largo plazo la gente, y entonces vamos a evitar las complicaciones a largo plazo. Bueno, así es como lo manejamos ahora. ¿Está bien? Entonces el problema es de la hipertensión por un lado, a largo plazo es, ojo, la hipertensión daña los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos de todos los órganos. Entonces, no dejemos que las presiones estén altas toda la vida. Bueno, pero fulano tuvo 15/9, entonces salgamos corriendo. No salga corriendo a ningún lado, pero vamos a controlar a ese paciente como fuera, con o sin medicación. Generalmente se medican los pacientes con estas presiones, pero no porque se va a morir ahora, sino porque le vamos a evitar que se lastimen sus vasos sanguíneos. Número 1, complicación a largo plazo. Complicación número 2 a largo plazo, la cardiopatía hipertensiva. Cardiopatía, patología del corazón, hipertensiva relacionada con la hipertensión arterial. El corazón tiene musculatura estriada cardíaca. Los ventrículos se contraen 70 veces por minuto para que la sangre salga del corazón y circule hacia los pulmones o hacia todos los tejidos. Las de los pulmones no hay tanto problema de lo que vamos a contar, pero sí la sangre que va a salir hacia los tejidos. Para que el corazón pueda expulsar la sangre del ventrículo, para que el corazón pueda expulsar la sangre del ventrículo, tiene que generar una presión para que la sangre que está dentro, al comprimirse por esa presión, sea expulsada. ¿No? Perfecto. ¿Y a dónde se expulsa la sangre? A la arteria aorta. Entonces el ventrículo se contrae con una fuerza para generar una presión para que la sangre pase a la aorta. Luego la aorta distribuye la sangre en todos los tejidos del organismo. Esa distribución hacia los tejidos del organismo se produce porque la presión dentro de la aorta es una determinada y la presión en los tejidos es otra. Pregunto, ¿cuál es la presión arterial de la aorta? De un adulto, 70 kilos, ¿no? Ponerlo. 120. No escucho. Nada. No, puede ser que no escucho. A ver, alguien diga hola, solo por decir hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Ah, yo no los estoy escuchando. Ah, espera un poquito, que hay algo terrible. Ya sé por qué no se estoy escuchando. No, no A escucho, ver, profe. alguien diga hola. 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 Y a ver ahora, espera un poquito. ¿Ves? ¿Un hola? Hola. Hola, hola, hola. 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 ¿Alguien está hablando diciendo hola? Sí. A ver, Hola. necesito un hola de vuelta.
Hola, hola. Ah, escucho perfecto, no sé qué pasó. No, escuchaba bien. No, lo había cambiado de modalidad, pero lo volvió a cambiar, no importa, nada. Bueno, entonces no era que no escuchaba, era que no hablaba. ¿Cuál es la presión de la aorta? 120. Ah, la otra. 120, 80. Ah. Es variable. ¿Y por qué varía de 80 a 120 y de 120 a 80? ¿Por qué hace esa variación? ¿Qué es lo que genera la variación de presión de la aorta? Es el ventrículo izquierdo, que imprime una presión al volcar la sangre que tiene adentro, ese ventrículo izquierdo, en la aorta, al volcarle la sangre adentro, eso le aumenta la presión a la aorta, de 80 a 120. Luego la aorta baja de vuelta a 80. ¿Por qué baja a 80 de vuelta? Porque pierde la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos. Entonces, se vuelve a perder la sangre hasta que tiene 80, el corazón vuelve a llenarla y así. ¿Está bien? Quiere decir que el corazón, ¿cuál es la presión que tiene que hacer para poder ponerle sangre a la aorta? $80 milímetros de mercurio como mínimo, chicos. Muy bien. 80 milímetros de mercurio como mínimo. Tiene que ejercer de presión el corazón para poder abrir las válvulas de la aorta que tienen 80 milímetros, la válvula aórtica que tiene 80 milímetros de mercurio del otro lado, o sea que la válvula aórtica que está cerrada tiene 80 milímetros de mercurio de un lado, porque está la aorta, y del otro lado el ventrículo tiene que hacer más de 80 milímetros de mercurio de presión para poder abrirla. Y no solo hace más de 80 milímetros de mercurio, sino que va a 120 milímetros de mercurio la presión que genera el ventrículo. Entonces la aorta no tiene opción más que abrir su válvula y recibir la sangre. El ventrículo llega un momento en que pierde su presión, la sangre quiere volver, se cierra la válvula aórtica y la sangre, en lugar de quedarse en la aorta, se distribuye a esos lugares que tienen menos presión, que son los tejidos. Teniendo la aorta una presión en 80, 120, 80, 120, 80, 120, 80, 120, 80, 120, la aorta tiene una presión arterial media. Esa presión arterial media, ¿está bien? Es la presión del sistema arterial. Manteniendo esa presión arterial entre 80 y 120, sabemos que a medida que voy vaciando la sangre hacia los tejidos, la sangre va perdiendo presión porque se va distribuyendo en vasos más pequeños, pero llega a la arteriola capilar con 35 milímetros de mercurio. Que es lógico, porque la aorta tiene una presión de 120-80 y los capilares tienen que tener menos, porque si no tuvieran menos, la sangre no se desplazaría de la aorta al capilar, se desplazaría del capilar a la aorta. Entonces el desplazamiento es hacia los capilares, hacia esos lugares de 35 milímetros de mercurio. Bien, resulta que por cualquier motivo aumenta mi presión. Puede ser, por ejemplo, mis capilares, mis arteriolas precapilares están más cerradas, a la sangre le cuesta más pasar, entonces por detrás me aumenta la presión. Ahora la presión, en vez de ser 120-80, por ahí con una media de 100, en vez de ser eso, ahora la aorta tiene más presión. Ya la de base no es 80, sino que es un poquito más alta. 90. Y la otra se hace un poquito más alta, 145, 150. Ahora, cuando la presión aumenta, al ventrículo le cuesta más inyectarle sangre a un lugar que tiene más presión. Porque antes para abrir una puerta necesitaba 80 milímetros de mercurio, pero ahora necesita 90. Quiere decir que el ventrículo va a tener que contraerse, ahora se va a cortar, y hacemos una más, el ventrículo va a tener que contraerse con mayor fuerza y o con mayor velocidad para poder colocar dentro de la aorta la misma sangre que colocaba antes cuando